Un hijo. No es mi hijo. Él sonrió con desdén. 3 años más tarde, el millonario director ejecutivo se sentó a la mesa y la chef en la cocina era su exesposa, criando a su hija de ojos azules. La oficina olía a cuero y a madera pulida, el tipo de lugar diseñado para recordar a los invitados la riqueza y el poder. Alejandro Ríos se sentó detrás de su enorme escritorio, sus ojos azules fijos en la mujer que estaba frente a él. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado, su traje gris claro estaba impecable y su postura exudaba la confianza de un hombre que creía que podía mandar en cualquier sala en la que entrara. Lucía sostenía la foto del ultrasonido en sus manos temblorosas, su cabello color castaño cayendo hacia adelante mientras trataba de calmar su respiración. Ella había ensayado este momento tantas veces, imaginándolo gentil, imaginando sus brazos a su alrededor, imaginándolo eligiéndolos a ellos. Con esperanza tentativa, colocó la foto sobre la mesa entre ellos. Por un breve momento, sus ojos se deslizaron hacia abajo y algo ilegible cruzó su rostro, pero se desvaneció casi tan rápido. Sus labios se curvaron en una sonrisa fina y fría que nunca llegó a sus ojos. Se recostó en su silla, pareciendo distante, y el silencio se alargó lo suficiente como para que el estómago de Lucía se revolviera. Finalmente, él habló, su voz tranquila, pero aguda, el tono de un hombre que hacía un juicio de negocios en lugar de enfrentar la realidad de un hijo. «Un hijo no es mío», dijo, su voz pesada en el espacio entre ellos. La garganta de Lucía le ardió mientras intentaba responder, pero el nudo en su pecho le robó la voz. Lo miró con incredulidad, sus ojos marrones llenos de lágrimas. «¿Cómo puedes decir eso?», susurró, su voz casi inaudible. «Alejandro, mira. Este es tu hijo». Pero él sacudió la cabeza lentamente, como si su dolor fuera una molestia menor. Se estiró a través de la mesa, tomó el ultrasonido y, sin dudarlo, lo rasgó por la mitad. El sonido del papel rasgado hizo eco en la habitación tranquila como una cruel declaración. Soltó los pedazos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante con una última mirada de desdén. «Tienes que superarlo», dijo, su voz dura, casi impaciente. «No quiero esto, y no permitiré que arruine mi vida. Lo que sea que creas que estás aferrándote, olvídalo. Sigue adelante». Lucía se tambaleó como si hubiera sido golpeada, sus manos temblando a sus costados. Su pecho se agitó, y por un momento pensó que sus rodillas cederían. Buscó en su rostro cualquier rastro del hombre que había amado, el hombre del que había creído que podía empatizar, pero todo lo que encontró fue un muro frío e impenetrable de determinación. Su corazón se hizo pedazos bajo el peso de su rechazo. Quiso gritarle, rogarle, sacudirlo hasta que entendiera, pero ninguna palabra escapó de sus labios. Se volvió hacia la puerta, cada paso inestable, su visión borrosa por las lágrimas que no quería que él viera. Detrás de ella, Alejandro seguía sentado en su escritorio, con un archivo en la mano, su atención de vuelta en su trabajo, como si el momento fuera solo otra interrupción en su día. El contraste era insoportable. Ella salió al pasillo, su cuerpo temblaba, su mente se tambaleaba por la enormidad de lo que acababa de pasar. El ultrasonido había desaparecido, destruido, pero la vida dentro de ella todavía estaba allí. Ahora estaba sola, y le quedó claro que su mundo había sido destrozado para siempre. El apartamento era pequeño y oscuro, las paredes tan delgadas que el ruido de los vecinos se podía escuchar en cualquier momento, pero para Lucía era tanto un refugio como una prisión. Se sentó en el borde de la estrecha cama, una mano sobre su estómago,
protegiéndolo, la otra presionada contra su cara para ahogar los sollozos que amenazaban con estallar. Los ecos de las palabras de Alejandro todavía resonaban en su mente, crueles y desdeñosos, como si la vida que crecía dentro de ella no fuera más que una molestia. Quiso borrar el recuerdo, pero cada temblor en su cuerpo le recordaba la verdad que él había intentado destruir. Llevaba a su hijo y ninguna cantidad de negación podía cambiar eso. Cada día era una batalla entre el miedo y la determinación. Los médicos confirmaron lo que no había esperado. Era joven y saludable, pero el embarazo era más complicado que la mayoría. Le advirtieron sobre los riesgos, el agotamiento y el estrés que pondría en su cuerpo. Le dijeron que necesitaba descanso y apoyo, pero ese apoyo se había ido. Regresaba a casa de cada cita con una pila de manuales y nadie con quien compartirlos, ninguna mano que sostener cuando la carga de trabajo se volvía demasiado. Por las noches cocinaba comidas sencillas con lo que podía encontrar, a menudo saltándose su propia porción para poder ahorrar un extra para los días en que sabía que no podría trabajar. Sus padres vivían en otra provincia, pero la distancia no era una barrera real entre ellos. Habían desaprobado su elección mucho antes de que Alejandro apareciera, y Lucía no podía enfrentar su juicio ahora. Admitir lo que había sucedido, explicar que el hombre en el que una vez había confiado le había dado la espalda a ella y a su hijo nonato, era un insulto que no podía soportar. Sus amigos se habían alejado, ocupados con sus propias vidas, incapaces de entender el silencio en el que Lucía se había envuelto. La soledad era aguda y asfixiante, pero era mejor que la lástima. Sin embargo, hubo momentos que rompieron la pesadez. La primera vez que escuchó el diminuto latido del corazón durante una cita, se sentó en la clínica estéril, con lágrimas cayendo por sus mejillas, abrumada por el sonido. Era rápido y frágil, pero más fuerte de lo que esperaba, un recordatorio de que no estaba realmente sola. Por la noche, cuando sus miedos eran más intensos, se acostaba y susurraba promesas al niño que crecía dentro de ella, que no sabía cómo cumplir. Prometió seguridad, amor, un futuro más brillante que este. Las palabras temblaban, pero el simple hecho de decirlas le daba fuerza. Las semanas se extendieron a meses y su cuerpo comenzó a mostrar el peso de lo que llevaba. Sus tobillos se hinchaban por los largos turnos en la cocina. Su espalda le dolía por estar de pie durante horas sobre una estufa caliente, y el sueño a menudo la eludía mientras las preocupaciones sobre el mañana invadían su mente. Pero con cada patada, cada movimiento adentro, sintió un atisbo de esperanza. Se dijo a sí misma que no importaba cuán cruel fuera el rechazo de Alejandro, no dejaría que su ausencia definiera la vida del niño. Estaba dispuesta a soportar cualquier dificultad, sacrificar cualquier comodidad y enfrentar cada noche solitaria si eso significaba darle a su hijo una oportunidad de prosperar. El apartamento podría ser pequeño y el futuro incierto, pero dentro de ella había un propósito más fuerte que su miedo. Ya no vivía para sí misma. Llevaba un pedazo de su pasado y una frágil esperanza para su futuro, y juró que nada, ni siquiera el hombre que los había abandonado, podía quitarle eso. La noche del nacimiento llegó como una tormenta, repentina y despiadada, arrastrando a Lucía a su corriente antes de que pudiera prepararse. La habitación del hospital estaba iluminada, la esterilidad del olor se aferraba a sus sentidos mientras los dolores recorrían su cuerpo, cada uno más fuerte que el anterior. El sudor le perlaba la frente, su cabello se pegaba a su cara
y se agarró a la cama tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Las enfermeras se movían rápidamente a su alrededor, sus voces urgentes pero tranquilas, guiándola a través de cada contracción en palabras que apenas podía entender. Lucía había sabido que sería difícil, pero nada podría haberla preparado para la fuerza de ello, la forma en que su cuerpo parecía romperse mientras su mente se tambaleaba al borde del agotamiento y el pánico. Las horas pasaron como minutos, siglos a la vez. Gritó, lloró, rezó, apretó los dientes hasta que finalmente, en medio del caos, escuchó el primer grito débil de su hijo. El sonido perforó la niebla del dolor, agudo y claro, e instantáneamente su pecho se hinchó con un amor tan fuerte que la mareó. La doctora anunció que era una niña, y en ese momento el mundo de Lucía cambió para siempre. Vio un atisbo de una cara pequeña y arrugada, un cuerpo tan pequeño que se sentía tan vivo, y supo que todo lo que había soportado la había llevado a este momento. Cuando la enfermera colocó a la bebé contra su pecho, Lucía sintió el peso de su hija por primera vez. La piel de la bebé estaba caliente, sus movimientos tanto urgentes como delicados, su pequeña boca buscando instintivamente. Lucía sollozó, las lágrimas cayendo sobre el suave cabello castaño de la bebé, murmurando palabras incoherentes de agradecimiento y sorpresa. Miró a los ojos de la bebé, un tono espeluznante de azul que reflejaba los de Alejandro tan perfectamente que le cortó la respiración. Por un momento pensó en él, en la crueldad de su rechazo, en el ultrasonido siendo rasgado como si no tuviera sentido, y ahora, en sus brazos, la prueba viviente de su rechazo. El dolor de ese recuerdo aún persistía, pero no podía eclipsar el intenso amor que floreció dentro de ella. Llamó a su hija Valentina, diciendo el nombre en voz alta como para cimentarlo en el alma de la niña. Se sentía bien, fuerte y gracioso, un nombre que contenía la esperanza de un futuro más brillante que la oscuridad que precedió a su nacimiento. Mientras lo susurraba de nuevo, le prometió a su hija que nunca estaría sola, que lucharía a través de cualquier dificultad para darle una vida llena de seguridad y amor. Su cuerpo estaba agotado hasta el punto de la abrumación. Sus músculos temblaban por la prueba, pero sostener a Valentina le dio una fuerza que nunca supo que tenía. La habitación se quedó en silencio después del caos, el monitor sonando constantemente, las enfermeras retirándose para darle algo de paz. Lucía cerró los ojos, presionó su mejilla contra la cabeza de su hija, inhaló el aroma de la nueva vida, crudo y puro. Por primera vez en meses, el miedo que la había perseguido parecía levantarse. Ya no se sentía abandonada, porque en sus brazos había alguien que le pertenecía por completo. Había llevado a este niño a través de la soledad, la desesperación y el dolor, y ahora que estaba aquí, Lucía supo que podía soportar cualquier cosa. El mundo exterior todavía era incierto, pero en esta pequeña habitación de hospital, sosteniendo a su hija recién nacida, sintió algo que no había sentido en años, una esperanza frágil e innegable. Los primeros años con Valentina fueron un desafío implacable, cada día exigiendo más de Lucía de lo que pensaba que podía manejar. Su apartamento era estrecho y modesto, con pintura despegada y corrientes de aire que entraban por las ventanas en invierno, pero se convirtió en el centro del mundo de Lucía. Se despertaba antes del amanecer para prepararse para su turno temprano en un restaurante local, vistiéndose rápida y silenciosamente para no despertar a su hija. Al regresar a casa por la tarde, exhausta de horas de estar de pie, sostenía a Valentina cerca, presionando su mejilla contra el suave cabello de su hija,
e inhalando el débil y agradable aroma que le recordaba por qué seguía adelante. El dinero siempre era escaso y cada cheque de pago se estiraba al límite. Aprendió a vivir con la ansiedad constante, calculando cada gasto hasta el último céntimo y sacrificando sus propias necesidades por su hija. Hubo noches en las que Lucía se saltaba la cena para que Valentina pudiera comer, tratando de ocultar su hambre con la mentira de que no quería comer. A pesar de su agotamiento físico, trabajaba turnos extras siempre que podía, regresando a casa después de la medianoche y despertándose solo unas horas después. El sueño se convirtió en un lujo raro, pero cada vez que Lucía miraba a los ojos azules brillantes y confiados de Valentina, encontraba una fuerza que nunca supo que tenía. La pequeña niña creció rápidamente. Su cabello castaño se rizaba en las puntas, su risa llenaba el apartamento con una luz que incluso la pobreza no podía apagar. Era naturalmente curiosa, siempre buscando el mundo que la rodeaba, y Lucía se asombraba de cómo tanta inocencia podía sobrevivir en condiciones tan duras. Sin embargo, con cada hito, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera vez que Valentina la llamó mamá, Lucía sintió una punzada de lo que faltaba. No podía sacudirse el pensamiento de que Alejandro había elegido la ausencia sobre la presencia, que había rechazado a esta niña antes de que siquiera hubiera respirado. A veces sentía que la ira estallaba como fuego, caliente y consumidora, pero la mantenía embotellada para que su hija nunca viera su amargura. Para sobrellevarlo, Lucía había desarrollado rutinas que mantenían su frágil vida estable. Las mañanas pasaban con desayunos apresurados de avena o tostadas, las tardes con viajes al parque, donde Valentina podía correr libremente mientras Lucía se sentaba en un viejo banco de madera mirando. Por las noches, no importaba cuán cansada estuviera, Lucía leía cuentos para dormir a su hija, su voz suave y melodiosa, incluso cuando sus párpados caían. A Valentina le encantaban los cuentos de hadas, especialmente los de princesas perdidas y encontradas, y aunque Lucía a veces tenía que contener las lágrimas, los contaba como si ella también los creyera. Hubo noches en las que Valentina preguntaba por su padre. Las preguntas venían inocentemente, generalmente después de ver a otro niño con dos padres en el parque, o de escuchar sobre una familia en un cuento de hadas. Cada vez el pecho de Lucía se apretaba, la respuesta pesada en sus labios, pero nunca le dijo a su hija la verdad. En cambio, ofrecía vagas seguridades, prometiendo que algún día entendería mejor. A solas en las horas tranquilas, Lucía lloraba en silencio en su almohada, dividida entre la rabia por Alejandro y la tristeza por el vacío que había dejado en sus vidas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, había alegría en las pequeñas cosas. El calor de la mano de Valentina mientras cruzaban la calle, la forma en que se reía cuando Lucía la hacía girar en la sala, la sonrisa orgullosa cuando dominaba una nueva palabra o habilidad. Estos momentos eran frágiles líneas de vida, prueba de que el amor podía crecer incluso frente a las dificultades. Lucía sabía que el camino por delante no sería más fácil, pero también sabía que nunca abandonaría a su hija de la manera en que Alejandro los había abandonado a ambos. En la risa de Valentina, en sus ojos azules, encontró tanto el peso del sacrificio como la razón por la que valió la pena. El restaurante estaba lleno de vasos tintineantes y conversaciones susurradas. El aire pesado con el olor a carne asada, ajo y hierbas frescas. Lucía estaba en la cocina, su delantal ya manchado de harina y aceite, su cabello recogido bajo su gorro de chef,
trabajando enérgicamente sobre la estufa. El ritmo de sus manos se había vuelto instintivo a lo largo de los años, la precisión del cuchillo en la tabla de cortar, la conciencia constante del tiempo y la temperatura. Pero detrás de los movimientos practicados, su mente siempre estaba en Valentina, que se sentaba tranquilamente en la esquina de la cocina con un pequeño libro para colorear, sus pies columpiándose y tarareando una melodía. Llevar a su hija al trabajo no era una buena idea, pero Lucía no tenía a nadie que la cuidara esa noche, y la dueña del restaurante, al ver su desesperación, aceptó a regañadientes. En el comedor, la multitud se agitó cuando un hombre y una mujer entraron, atrayendo miradas curiosas. Alejandro Ríos estaba tan seguro de sí mismo como siempre, su traje hecho a medida como una armadura, su cabello castaño meticulosamente peinado, sus ojos azules escudriñando la habitación, como si todo en ella le perteneciera. A su lado estaba Julia, su actual novia, una rubia llamativa con ojos azules helados que exudaba la gracia elegante de alguien que siempre brillaba en el centro de atención. Se sentaron en una de las mejores mesas junto a la ventana donde las luces de la ciudad entraban y un camarero se apresuró a atenderlos, presentando el menú de vinos con una cortesía exagerada. Lucía no les prestó atención al principio, demasiado absorta en sus propias órdenes, pero cuando salió de la cocina para llevar el plato terminado al camarero, sus ojos se posaron en una figura familiar. Le faltó el aliento en el pecho, su cuerpo se puso rígido como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Alejandro estaba sentado a menos de 20 pies de distancia, inclinándose hacia Julia con una sonrisa practicada, su voz lo suficientemente alta como para que Lucía pudiera captar el ritmo sin las palabras. El tiempo pareció detenerse, arrastrándola de vuelta a la oficina, al sonido del papel rasgándose, a la forma en que su mirada fría la había cortado en pedazos. Sus manos temblaban y por un momento pensó que podría dejar caer el plato que sostenía. Se obligó a regresar a la cocina, presionándose contra el mostrador para mantener el equilibrio mientras su pecho se apretaba. Su corazón latía tan fuerte que temió que los demás pudieran oírlo. Miró a Valentina, que levantó la vista de sus sombras de ojos con curiosidad inocente, sus ojos azules destacándose contra su cabello castaño. La garganta de Lucía se apretó al darse cuenta de lo que Alejandro vería si su mirada se dirigía en la dirección correcta. Quiso proteger a su hija, esconderla, pero era demasiado tarde. Fuera del comedor, la risa de Alejandro se apagó cuando sus ojos se volvieron hacia la cocina. Sus ojos estaban fijos en Lucía, su rostro pálido. Se quedó quieto por un momento, su mano apoyada en el tallo de su copa de vino. El mundo que había construido con tanto esfuerzo se resquebrajaba en el borde. Julia notó su repentina quietud y siguió su mirada. Su expresión se endureció cuando vio a Lucía en su uniforme blanco de chef. ¿La conoces?, preguntó Julia, su tono sospechoso. Alejandro no respondió. Sus ojos se movieron hacia la pequeña figura al lado de Lucía. Valentina se había acercado a la puerta, su crayón agarrado con fuerza en su mano, sus grandes ojos azules observándolo desde el otro lado de la habitación. La realización lo golpeó como una descarga. Se vio a sí mismo en sus ojos, un espejo que no podía negar, y en ese momento el recuerdo de sus palabras, «Un hijo no es mío», regresó a él con brutal claridad. Su pecho se apretó, la vergüenza y la incredulidad lo llenaron, ahogando el ruido del restaurante y la charla de sus compañeros. Julia habló de nuevo, aguda y caliente, pero su voz se apagó y murió. Todo lo que él podía ver era a Lucía,
su cara pálida pero determinada, y la niña cuya misma existencia había destrozado la mentira a la que se había aferrado durante 3 largos años. Sintiendo su mirada, Lucía gentilmente acercó a Valentina, sus manos temblando en los hombros de su hija. Se negó a apartarse, aunque cada instinto la instaba a huir. La habitación de repente se había vuelto insoportablemente pequeña, el peso del pasado presionándola, la vida que había construido con dolor y sacrificio, ahora chocando violentamente con el hombre que la había rechazado. Los platos chocaban, los camareros se movían, los invitados reían y bebían, pero para Lucía y Alejandro el mundo se había reducido a este momento, tenso e inescapable. Alejandro permaneció en el comedor mucho después de que los platos habían sido recogidos, el vino todavía sin tocar, y los susurros enojados de Julia se habían hundido en sus pensamientos. No podía apartar los ojos de la puerta de la cocina, donde Lucía había desaparecido con su pequeña niña de ojos azules. Cada intento de Julia por atraer su atención solo profundizaba la culpa que roía en su pecho, y finalmente ella empujó su silla hacia atrás, con frustración, y se excusó para hacer una llamada telefónica. Solo en la mesa, Alejandro se sentó rígidamente. La imagen de la niña grabada en su mente, sus ojos tanto inocentes como acusadores. Se dio cuenta de que ninguna cantidad de negación o arrogancia podía borrar lo que se había puesto ante él. Cuando Julia salió, él se levantó lentamente, sus piernas rígidas como si el peso de sus elecciones finales hubiera pesado mucho en su cuerpo. Cruzó la habitación, deteniéndose en el borde de la cocina, donde las puertas giratorias traían el estruendo de los platos y el olor a ajo asado. A través de la estrecha ventana vio a Lucía de nuevo. Estaba inclinada sobre Valentina, susurrándole algo, su mano cepillando suavemente su cabello hacia atrás. La vista le apretó la garganta de una manera que no lo había hecho en años. Reúne su coraje y empujó la puerta para abrirla. La cocina se quedó en silencio cuando entró. Los otros empleados se miraron curiosamente antes de volver a su trabajo. Lucía se puso rígida al instante, su espalda recta, su mandíbula apretada mientras se volteaba para enfrentarlo. Se veía exactamente como la recordaba, aunque el cansancio aún persistía bajo los círculos oscuros debajo de sus ojos, y una fuerza tranquila irradiaba de ella de una manera que nunca antes había sentido. Valentina se agarró a su delantal, medio oculta, mirándolo con la tímida curiosidad de un niño que se encuentra con un extraño. La voz de Alejandro se ahogó al intentar hablar. Las palabras se le quedaron en la garganta. «Lucía, ¿verdad?» Sus ojos se deslizaron hacia la niña, y de vuelta a Lucía, cada gramo de confianza que había cultivado se había ido. Lucía sostuvo a Valentina con fuerza, su expresión fría como el acero. Su voz era uniforme pero fría, como un cuchillo cortando la tensa atmósfera. Sí. Ella era su hija. Hace 3 años te miré a los ojos y te dije que no era mía. Rasgué la primera evidencia de vida y te dejé sufrir sola. Y ahora la veo aquí parada, con sus ojos mirándome, y todavía tengo que preguntar. Sus palabras dolieron más de lo que pensaba. El tono despectivo de su voz no dejaba lugar a excusas. El pecho de Alejandro se apretó, y por un momento se sintió verdaderamente sofocado. Bajó la cabeza al suelo. La vergüenza se extendió a través de él, pero cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Valentina. Ella inclinó la cabeza, mirándolo con la franqueza de un niño que sentía algo, pero no podía entenderlo del todo. En su mirada inocente vio tanto la evidencia de la traición como una oportunidad de redención,
aunque dudaba que la mereciera. Dio un paso adelante, pero la mirada penetrante de Lucía lo congeló en su lugar. «No te acerques más», advirtió, su voz baja y firme. «No puedes simplemente entrar en su vida, porque te ves obligado a ver lo que le diste la espalda. Tuviste tu oportunidad y elegiste irte». Sus palabras eran uniformes, pero él podía sentir el ligero temblor en su mano mientras acariciaba el cabello de su hija. No era miedo lo que temblaba allí, sino el agotamiento de alguien que había llevado tanto sola. El silencio se alargó, pesado con lo que no se había dicho. El estruendo de ollas y sartenes resonó de nuevo, pero para Alejandro, el mundo era todo lo que quedaba de Lucía y el niño a su lado. Sus labios se separaron, deseando decir algo, lo que sea, para compensar los años de separación, pero la verdad era demasiado cruel. Ninguna palabra podía borrar el pasado. Todo lo que pudo hacer fue un susurro roto. Me equivoqué. Los ojos de Lucía se endurecieron, aunque sus brazos se apretaron protectoramente alrededor de Valentina. «Ahora no digas eso y esperes que importe», dijo, su voz helada. «Vuelve a la mesa, Alejandro. Termina la cena con tu vida nueva y perfecta. Déjanos como estabas». Su desprecio picó como un cuchillo, pero él no se movió. Se quedó allí por un largo momento, con el corazón latiendo, antes de finalmente obligarse a regresar al comedor. El peso de sus palabras se aferró a él con cada paso. Por primera vez en años se sintió despojado, ya no el hombre invencible en el traje, sino un caparazón vacío que se enfrentaba a la verdad de lo que había tirado. Cuando la puerta de la cocina se cerró detrás de él, la suave voz de su hija hizo eco en su memoria, aunque no había dicho una palabra. Eran sus ojos los que lo perseguían, su presencia silenciosa un recordatorio de que algunas verdades nunca podrían ser ignoradas de nuevo. Esa noche, Alejandro yacía en la cama al lado de Julia, pero su mente estaba lejos de ella. Las luces de la ciudad entraban a través de las paredes de cristal del ático, reflejándose en las superficies pulidas, una costosa obra de arte, pero nada de eso le trajo consuelo. Julia parloteaba sobre una fiesta a la que habían sido invitados, sobre la ropa que quería comprar y la gente que quería impresionar, pero sus palabras se disolvieron en un ruido sin sentido. Su mente se detuvo en una imagen de una niña con cabello castaño y ojos tan azules como los suyos, agarrada al delantal de Lucía como si fuera el único escudo en el mundo. La voz de Lucía, tranquila pero cruel, hizo eco en sus oídos. Se revolvió bajo las sábanas de seda, inquieto, mientras Julia se daba la vuelta con un suspiro molesto, murmurando sobre su distracción. El sueño nunca llegó. Al amanecer, Alejandro se despertó antes que el sol, atraído por el gran espejo que se extendía por una pared del dormitorio. El reflejo en su rostro era perfecto en cada detalle, cada rasgo esculpido y refinado, pero el rostro en sí se sentía ajeno. Sus ojos azules, siempre agudos y seguros, ahora tenían imágenes que no podía ignorar. Presionó las palmas de las manos contra el mostrador, mirándose mientras los fragmentos de la memoria volvían. Lucía de pie en su oficina con la ecografía, su voz temblando mientras le rogaba que se lo mostrara, el papel rasgándose bajo sus dedos. Se había convencido de que tenía razón, que era demasiado joven, demasiado ambicioso, que los hijos destruirían todo lo que había construido. Pero la verdad era más simple y más cruel. Era un cobarde. Los días siguientes en la oficina fueron insoportables. Los asistentes le entregaban contratos e informes. La junta le instaba a tomar decisiones, pero cada vez que intentaba concentrarse, encontraba los ojos de Valentina mirándolo.
Su firma se manchaba en la página, su concentración se desvanecía en las reuniones y pronto sus colegas comenzaron a susurrar sobre su distracción. Julia se impacientó, queriendo saber por qué estaba tan retraído. Cuando finalmente admitió la verdad una noche, su expresión se endureció. Dejó su copa de vino, la hizo tintinear y le dijo directamente que no quería lidiar con niños. Ella lo eligió por su riqueza, influencia y la imagen de poder que representaba, no para entrar en la vida de un hombre con secretos profundos. La discusión terminó con ella alejándose, su aroma persistiendo en el aire como humo después de un incendio. Por primera vez en años, Alejandro se sintió verdaderamente solo, despojado de las ilusiones que había construido con tanto esfuerzo a su alrededor. Su apartamento, tan lleno de lujo, parecía vacío, cada superficie brillante burlándose de él con su vacío. Se dio cuenta entonces de cuán sin sentido se había vuelto su vida, cuán superficiales habían sido sus victorias en comparación con el peso de lo que había renunciado. La risa de las fiestas, el ajetreo de los tratos, la emoción del poder. Todo se desmoronó cuando se colocó junto a la pequeña figura de una niña que nunca lo había conocido y la mujer que se había hecho cargo de todo en su ausencia. Una noche, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, se encontró parado afuera del edificio de Lucía. Era un lugar modesto, el tipo de lugar que una vez había considerado de baja categoría, pero mientras estaba allí, mirando las tenues ventanas, sintió una atracción más fuerte que cualquier ambición que hubiera perseguido. Dudó en la puerta. Su pecho se apretó por el miedo de que ella la cerrara en su cara, pero finalmente llamó. Cuando Lucía abrió la puerta, lo miró con ojos cansados, su cabello recogido en una trenza suelta, su hija jugando tranquilamente en el suelo detrás de ella. No parecía sorprendida de verlo, solo cautelosa, su expresión reservada. «Necesito hablar», dijo, su voz más baja de lo que pretendía, careciendo de su habitual tono de mando. Lucía se cruzó de brazos, su postura rígida, cada músculo de su cuerpo mostrando la determinación de alguien que no tenía intención de facilitarle las cosas. «Habla», repitió, su voz aguda. Después de 3 años de silencio, después de que la dejaste para que ella se encargara de todo sola, sintió un nudo en la garganta mientras miraba a Valentina, que lo miró brevemente, su rostro iluminado con curiosidad antes de volver a sus juguetes. Su inocencia, su simplicidad, lo rompieron más que su ira. Miró al suelo, avergonzado. «Me equivoqué», admitió en voz baja. «No merezco el perdón, pero quiero intentarlo. Por favor, Lucía, déjame estar cerca de ella. Déjame tratar de pagar incluso una pequeña parte de lo que les quité». Lucía se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos se suavizaron casi imperceptiblemente mientras miraba a su hija, pero cuando miró a Alejandro, su voz era tranquila. «Nunca puedo borrar las noches que lloré sola o las mañanas que fui a trabajar sin dormir porque no tenía a nadie en quien apoyarme. Tú no estás ahí. Yo estoy ahí. Si quieres ser parte de su vida, pruébalo. No solo hables. Muéstrame. Muéstrale a ella». Su ultimátum llevaba el peso del juicio, y Alejandro sabía que ella tenía razón. Las palabras no significaban nada ahora. Solo el tiempo y la acción podrían salvarlo, si eso todavía era posible. Mientras se iba esa noche, la risa de su hija lo siguió por el pasillo, suave y frágil, y por primera vez en años sintió tanto el peso aplastante del pasado como la frágil y débil esperanza de un futuro diferente.
Los meses que siguieron no se parecieron a nada que Alejandro hubiera experimentado, exigiendo no riqueza o glamour, sino perseverancia y humildad. Al principio, su presencia en el mundo de Lucía fue rígida y ambigua, marcada por silencios incómodos y pasos vacilantes hacia la niña que apenas conocía su nombre. Llevó pequeños regalos, pero Lucía le dejó claro que los juguetes y las baratijas no eran nada en comparación con su tiempo, por lo que comenzó a aparecer sin regalos materiales. Se sentó en el suelo con Valentina, aprendiendo a armar las piezas bajo su paciente guía. Aunque sus manos eran torpes, ella se reía de sus errores, su risa borrando la distancia entre ellos. La primera vez que ella le tomó la mano, sintió que algo cambiaba dentro de él, una conexión frágil pero innegable que se hacía más fuerte con cada visita. Lucía permaneció cautelosa, observándolo de cerca, su mirada protectora flotando sobre su hija. Le permitió entrar en sus vidas, pero nunca sin límites, recordándole de maneras sutiles que su lugar no estaba asegurado. Sintió el peso del juicio en cada mirada, pero en lugar de resentirlo, lo dio la bienvenida, sabiendo que valía la pena. Comenzó a ajustar su vida, cancelando reuniones nocturnas, saliendo temprano de la oficina y aprendiendo a cocinar comidas sencillas para poder cenar con ellos. La primera noche que hizo pasta que no se quemó, Lucía sonrió, aunque sus ojos estaban un poco divertidos, y Valentina declaró que era la mejor pasta de la historia. Ese momento, simple y pequeño, se grabó en su memoria más que cualquiera de los triunfos de la empresa. Gradualmente, las paredes entre él y Lucía comenzaron a desvanecerse. Ella todavía llevaba la ira, la herida profunda de la traición, que no se curaría de la noche a la mañana, pero no podía ignorar los cambios que veía en él. Leía cuentos de hadas a Valentina antes de dormir. Su voz baja y ronca mientras le contaba un cuento mientras ella lo corregía con la certeza infantil. La ayudó a colorear y pintar, incluso permitiéndole manchar sus camisas caras con pintura sin quejarse. Aprendió a trenzar su cabello torpemente y lo intentó de nuevo hasta que se veía bien, y aunque sus intentos eran irregulares, su sonrisa orgullosa cada mañana antes del jardín de infantes le decía que estaba teniendo éxito donde importaba. Lucía, mirando desde la puerta de la cocina, sintió las emociones que intentaba reprimir, dividida entre el recuerdo de lo que él había hecho y la evidencia de en quién se estaba convirtiendo. Una noche, después de acostar a Valentina, Alejandro se quedó en la pequeña mesa de la cocina mientras Lucía terminaba de lavar los platos restantes. El silencio entre ellos no era el silencio pesado del resentimiento, sino algo nuevo, algo no dicho, pero que temblaba con posibilidad. Él habló primero, su voz baja y vacilante. «Sé que no merezco esta oportunidad, Lucía. Sé que te he herido más allá de la reparación, pero te prometo que no me iré de nuevo. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuánto cueste, lo demostraré». Ella se volvió hacia él, el agua goteando de sus manos, su expresión tanto resistente como agotada. Se quedó en silencio por mucho tiempo, luego finalmente se inclinó y susurró: «No sé si puedo olvidar, pero tal vez pueda aprender a perdonar». Las palabras le costaron, pero también liberaron una parte de ella que había estado encerrada durante años. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Alejandro y por primera vez no trató de esconderlas. Se estiró lentamente a través de la mesa, como si temiera que ella se apartara, y cuando su mano finalmente tocó la de él, sintió un calor que se extendía a través de él, frágil pero real. No fue una reconciliación envuelta en romance o un regreso inocente a lo que habían sido una vez. Era algo más difícil,
algo logrado a través del dolor y la perseverancia, una base que requería cuidado para construir, pero que podía ser más fuerte que antes. Mientras caía la noche, el apartamento se llenó con los suaves sonidos de la respiración de Valentina desde la habitación de al lado. Y por primera vez en años, Lucía se permitió imaginar un futuro definido no por la amargura, sino por la curación. Alejandro, humillado y despojado de todo lo que una vez lo definió, se dio cuenta de que finalmente había encontrado algo más precioso que todas sus posesiones. No era la reciprocidad del amor de Lucía, todavía no, sino la oportunidad de dar un paso adelante como padre, y tal vez, con el tiempo, convertirse en el hombre que ella merecía. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero en ese momento tranquilo, mirándose el uno al otro a través de la vieja mesa de la cocina, ambos sintieron un frágil atisbo de esperanza, un atisbo de luz después de años de oscuridad.